Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Como siempre, empezamos haciendo el sumario del programa de hoy, que es el esquema de todos los programas de Historia de la Iglesia, y se divide en 3 secciones. La primera es parte histórica, que lleva Carmen Turdemontis, la historiadora del programa. La segunda sección, es un santo, en este caso no relacionado con la época, es un poco posterior a la época que Carmen va a tratar, porque en la parte histórica nos va a hablar de la Revolución Francesa y en qué manera tan sistemática los hombres de la Revolución consiguieron, bueno, aparentemente, erradicar la religión, el cristianismo, de Francia. Era un empeño decidido por su parte, en el que no escatimaron esfuerzos para que no quedara vestigio de la religión del país. El santo del que nos va a hablar es un santo mártir del siglo XIX, que muere precisamente en la misión de Vietnam, Annam, el reino de Annam, y que, son más de uno y son españoles. Y por último, en la tercera sección, que es la de María Ornedo, y habla de Magisterio de la Iglesia, nos trae textos de San Isidoro de Sevilla. Es magisterio, pero estamos yéndonos, porque es un programa de historia, precisamente a fuentes del magisterio. Con San Isidoro de Sevilla nos vamos al reino visigodo de España, es decir, el reino que hay como de transición, diríamos, entre la caída del Imperio Romano y la invasión musulmana. El reino visigodo en el cual se consolida precisamente la identidad hispana. Así que hoy lo que nos trae son textos de San Isidoro sobre la misa. Y luego ya, seguiremos con otros autores, pero hoy va a hablar preferentemente de San Isidoro de Sevilla, que es uno de los llamados padres hispanos de la Iglesia. Y con esto enseguida empezaremos con la parte histórica. Para contextualizar lo que Carmen va a contarnos hoy, es bueno saber que vamos a seguir, o ella, mejor dicho, sigue un texto de un libro que yo recomiendo mucho, aunque aquí ya sabemos que no hay que recomendar en exceso, pero creo que con él se puede hacer una excepción. Y los que tengan interés en conocer hasta qué punto la Revolución Francesa barrió con el cristianismo como un objetivo prioritario, hay que leer Cristianismo y Revolución, de Jean de Viguerie, un historiador francés que ha recogido, tampoco profundizando enormemente, aunque ha elegido muy bien los ejemplos que tenemos que conocer para ver hasta qué punto aquellos nuevos gobernantes de Francia intentaron extirpar la raíz católica de Francia, y con esto Carmen le va a seguir en algunos aspectos de esta obra suya, que es una obra de referencia. Estamos en los años 80, cuando se publica, que es una década muy interesante desde el punto de vista histórico, o de la historiografía sobre la Revolución Francesa, porque es en la misma época más o menos en la que Reynal César publica La Vendée Vaincue. Y a partir de ahí hay toda una serie de historiadores franceses, sobre todo franceses, que van a empezar a destapar los atropellos cometidos en la Revolución y también esa labor gravísima de desarraigo
espiritual que estos hombres de la Revolución, de la Asamblea Nacional, del Directorio, de la época del terror, el Comité de Salud Pública, llevaron a cabo con el objetivo de arrancar el cristianismo y crear, esto también es curioso, una nueva religión de Estado, opuesta, totalmente incompatible por supuesto, con el cristianismo, que viniera a sustituirlo. Así que hoy vamos a seguir a Viguerí y Carmen nos explica algunos de los aspectos de esta campaña de descristianización sistemática que se lleva a cabo en la etapa de la Revolución Francesa. Bueno, pues continuamos hablando entonces de la Revolución Francesa y cómo afectó a la Iglesia. Y antes de comenzar con esta obra de la que estaba hablando Alberto, explicar a nuestros oyentes que, como saben seguro, había dos tipos de curas. Teníamos por un lado los fieles que se iban a la iglesia clandestina, y a estos sacerdotes se les llamaban los sacerdotes refractarios, y luego teníamos a los juramentados, que eran los que se habían adscrito a esta iglesia, entre comillas, del Estado. Así que continuamos y dice el autor que los juramentados además no tienen opción. O bien abandonan su ministerio o bien se ven condenados a la prisión y en varios casos a la muerte. El abate Gravier, primer vicario de Saint-Roch en París, nombrado párroco de esta misma iglesia el 25 de agosto de 1792, proyecta reunirse con sus feligreses el 25 brumario del año 2, 15 de noviembre de 1793, para protestar contra el cierre del templo. Le detienen durante 4 días y por fin le envían a la abbaye. Desde su prisión y para congraciarse con sus acusadores, redacta un escrito en favor del divorcio y otro en pro del matrimonio de los clérigos. Se compromete a consagrar su vida a la destrucción del fanatismo. Todo es inútil. El 2 de Mesidor, 20 de junio de 1794, muere en la guillotina. Estos cambios, por cierto, del calendario, luego los vamos a explicar, ya que veremos que cambiaron los nombres de los meses y por nombres laicos, entre comillas. Aunque no se puede matar a todos los curas, se llega a conseguir una buena cifra de muertes. Entre 1793 y 1794 son decapitados 30 sacerdotes parisienses, entre ellos 9 refractarios. En 28 meses, el Tribunal Revolucionario de Dordogne dicta 25 condenas a muerte. 6 de los condenados son sacerdotes. En Puy guillotinan a 3 condenados y los 3 son curas. Entre octubre del 93 y octubre del 94, la Comisión Militar de Parrain-Félix de Angers envía a la guillotina a 13 sacerdotes no conformistas de la diócesis, cuyo deán, Guillaume Repin, cuenta 84 años. Entre 1793 y 1794, los directorios de los departamentos de Vivarais y de Belley organizan las llamadas cazas del cura. Los curas juramentados dimiten, los refractarios se ocultan. Ya no hay sacerdotes. El cura, por el mero hecho de serlo, está fuera de la ley. Desgraciado del que le ayude. Ocultar a un sacerdote, aunque sea solamente un día, asistir a misa, esconder ornamentos de culto, todo ello son delitos, y los que los cometen son aristócratas o fanáticos, que serán condenados a muerte. Entre las víctimas de los tribunales revolucionarios había muchos que no habían cometido jamás otros crímenes. Estudiemos, por ejemplo, los casos de algunos ajusticiados por orden del Tribunal Revolucionario de Cambrai, formado el 10 de mayo de 1794 por el delegado de Joseph Le Bon. Tenemos, por ejemplo, a Angélique Dupuy, vendedora. Encontraron en su casa una piedra de moler y restos de pan de oblea. Dedujeron entonces que se trataba de una piedra de altar y fragmentos de hostias. Luego tenemos al marqués de la Vestine y a su esposa,
que escondieron a sacerdotes refractarios, o a Agustín Boulanger, que tenía 2 hermanos canónigos. También Eustache Callier, agricultor, que ha dicho, según ellos, que los curas juramentados de la Asamblea Nacional eran unos miserables. La comisión militar de Angers condenó a varias mujeres a morir fusiladas sin otro delito que el de fanatismo. Françoise Michaud, hilandera de 28 años, es acusada de fanatismo invencible, lo que en el lenguaje sans-culotte significa que no puede prescindir del culto católico. Según Voltaire, los fanáticos no merecían tolerancia. La compasión está desterrada. A la madre de un sacerdote de Puy, el abate Bossac, se le acusa de ocultar a su hijo. Muere en la guillotina, no sin antes exclamar ante sus jueces: «Una perra puede amamantar a sus cachorros y una madre no puede tener a su hijo en casa. Sois más feroces que los tigres». Así que vemos que al mismo tiempo que persiguen a los sacerdotes y a los fieles, los delegados del pueblo y los comités revolucionarios se afanan en hacer desaparecer todos los signos exteriores de culto. Por ejemplo, el 9 Germinal del año 2, el 29 de marzo de 1794, la Sociedad de Jacobinos de Toulouse invita a los representantes legales a que ordenen la destrucción de cualquier objeto de culto, derriben los campanarios, cieguen los nichos de los santos y arranquen los pedestales de las cruces. En todos los departamentos se descuelgan las campanas y se derriban las cruces, incluidas las de los campanarios, donde son sustituidos por gorros frigios y banderas tricolores, cuando no se destruye el propio campanario. Tenemos el ejemplo en Auvergne, donde la mayoría de las iglesias quedan mutiladas, destrozadas. Hacen pedazos los campanarios de Notre-Dame-du-Port en Clermont-Ferrand, la torre y las estatuas de la iglesia de Montferrand, además de las 2 torres de la catedral. El edificio escapa de la destrucción completa porque lo convierten en el club local. No queda una catedral gótica o románica que no tenga mutiladas o destruidas la mayoría de las estatuas de sus fachadas. Uno de los casos más famosos es el del destrozo de las 28 estatuas de los reyes del Antiguo Testamento que adornan la de Notre-Dame de París. El 23 de octubre de 1793, el Consejo General de la Comuna considera que tiene la obligación de hacer desaparecer todos los monumentos que alienten los prejuicios religiosos y que revivan el recuerdo execrable de reyes, y decreta, en consecuencia, que en el plazo de 8 días sean derribados y destruidos los góticos simulacros de los reyes de Francia que figuran en la fachada de Notre-Dame. En diciembre, el contratista Bagan inicia el proceso muy ansiado de la demolición. Los fragmentos de las estatuas yacen en el claustro de la catedral en confuso montón. En 1796, Jean-Baptiste Lacanal, hermano del diputado convencional y regicida Joseph Lacanal, un católico ferviente, adquiere las cabezas que quedan completas y las entierra. En 1977 se descubrieron estos valiosos vestigios en el patio del Hotel Mogot. Otras muchas estatuas desaparecieron para siempre. Los delegados ordenaron destruir las de las Vírgenes Milagrosas de Boulogne y del Puy. La imagen milagrosa de Notre-Dame de los Ardillers en Saumur fue guillotinada en la plaza de la Villance de Saumur. Y es que no se trata únicamente de suprimir, hay que ultrajar, hay que profanar. Ese es el objeto de las mascaradas en las que desfilan los sans-culottes, disfrazados de sacerdotes, envueltos en casullas y dalmáticas, agitando de modo grotesco cruces e incensarios. Ese es el objeto de la violación de las tumbas de obispos y canónigos en las catedrales. Ese es el objeto de los saqueos de relicarios y la quema de reliquias, como el que tuvo lugar el 24 de diciembre de 1793 en Tours, ante una multitud de fieles congregada para asistir a la Misa del Gallo.
Los profanadores se deleitan en los insultos más bajos, las injurias más groseras. Un tal Dagorn, guardia del departamento de Quimper, irrumpe en el templo a la cabeza de una banda y, destrozando a sablazos la puerta del sagrario, saca el cáliz y el copón, se desabrocha y, ante la concurrencia, orinan los vasos sagrados. En Auxerre, los soldados del ejército revolucionario se apoderan de un crucifijo de cobre situado encima del altar. Uno de ellos lo pasea en son de burla cabeza abajo e invita a los transeúntes a escupir encima. A un obrero que se niega a hacerlo, le cortan la mitad de la nariz de un sablazo. La revolución declara la guerra no solo a los signos, sino al mismo Cristo. Se quiere derribar la cruz, pero también se quiere humillar al crucificado. Es la guerra del hombre que se rebela, que se revuelve contra la fe, que proscribe la razón. Creed, obedeced, callad. Esa es la voluntad de Dios que habla por mi boca. Desgraciado el audaz que ose dudar, grita un seccionario parodiando a los predicadores. Que se revuelve contra una redención que ofende la bondad del Ser Supremo. Es increíble, en palabras de un patriota parisiense, que un Dios bueno haya podido dejar morir a su único hijo en una cruz para salvar al género humano, mientras que le era posible hacerle morir de cualquier enfermedad. Que se rebela por fin contra el sufrimiento. Sufrir durante toda la vida, dice, sufrir después de la muerte, esa es la perspectiva que ofrece su culto, el de Cristo, a los desdichados humanos. Estos son discursos que están además en la Biblioteca Nacional. Uno es del discurso de Boulogne y otro el de Montbel. Es decir, esto estamos hablando de fuentes históricas, de discursos de estas personas, y estamos leyendo exactamente las palabras que allí dijeron en esa época. En resumen, como comentábamos antes, se ve un designio claro, un proyecto muy sistematizado de arrancar la raíz del cristianismo. No es que solo se prohíba el culto, que se prohibió, sino que además intentan por todos los medios arrancar la fe del pueblo francés para que no vuelva a rebrotar nunca. Tomarán más medidas, pero es que durante la Revolución yo creo que hay poco conocimiento de esto, incluso en la propia Francia, aunque a partir de los años 80 sí se ha investigado y publicado bastante, no se sabía exactamente hasta qué extremo se había llegado en la persecución de la fe. Va a ser un precedente, porque la Revolución Francesa, en cuanto a la persecución de la religión católica, concretamente, es algo que vamos a tener como modelo después en las revoluciones del siglo XIX, las liberales, concretamente en España, bueno, en el resto de Europa igual, y en el siglo XX lo mismo. Oyendo ahora a Carmen, yo pensaba, nada nuevo bajo el sol, porque esto me estaba recordando mucho a todo el proyecto que se llevó a cabo de destrucción de iglesias y eliminación física de los sacerdotes durante la Guerra Civil Española en la zona republicana, donde ya presumían incluso de que no habrá manera de que se realicen estas pantomimas, dice un jefe del Partido Comunista. Pantomimas eran las misas, porque no habrá dónde ni quién pueda celebrar las mismas. Es decir, el proyecto de exterminio, destrucción, exterminio de las personas y destrucción de los objetos y de los templos, el modelo está en Francia. No había ocurrido nada parecido en el mundo católico, pues desde Constantino el Grande, digamos, ¿no? Pero a partir del 18 veremos cómo esto periódicamente se ha venido repitiendo. Así que tiene mucho interés conocer la historia de la Revolución, y también creo que es interesante relacionarlo con otros sucesos parecidos que vinieron luego. Es que fíjate cómo comienza esta obra. Dice, en 1789 la mayoría de los franceses eran católicos y la mayoría de los católicos practicaban su religión. El incumplimiento, por ejemplo, del precepto pascual era raro en las ciudades y excepcional en el campo. Y dice, 15 años más tarde, bajo Bonaparte, la tercera o la cuarta parte de los católicos no comulgan por Pascua, ni asisten a misa los domingos. Es decir, era claramente un proyecto que además
Fíjate las cifras, es que estamos hablando de la tercera o la cuarta parte de los católicos, cuando prácticamente todos los franceses iban a misa. La diferencia vemos que es espectacular y no deja lugar a dudas. La masiva descristianización de Francia se inicia con la Revolución. Luego Napoleón intentará no porque él tuviera fe, que no sabemos exactamente en qué creyó, sino porque quiere normalizar la vida francesa y ya cuando llega a proclamarse emperador, enseguida firma un concordato con la Santa Sede, de manera que se abren los seminarios, todo estaba cerrado, claro, y entendiendo que sigue siendo, a pesar de todo, la religión mayoritaria en Francia, pues para que se produzca la reconciliación y se normalice la vida social, decide proteger, entre comillas, hasta cierto punto, el catolicismo. Será muy difícil recuperar las cifras de práctica religiosa y el número de vocaciones que había antes de la Revolución, pero es verdad que en el siglo XIX la raíz católica de Francia era tan profunda que asistiremos a un renacimiento de la fe y surgirán muchas órdenes religiosas nuevas que vendrán a llenar el vacío de las que fueron prácticamente eliminadas. Pero lo que nos ha traído Carmen hoy creo que queda como simplemente un apunte de con qué sistematización se llevó a cabo el proyecto de descristianización, especialmente de la descristianización de los países católicos en la Revolución Francesa y a partir de ahí. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia. El santo que nos trae más de uno, hoy Carmen, son santos del siglo XIX, misioneros y mártires, que fueron a evangelizar lo que hoy es Vietnam, el reino de Annam, donde se encontraron al principio con una gran cantidad de seguidores, pudieron constituir ya una iglesia, relativamente organizada, con muchas conversiones, bautismos y algunos muy fieles en su fe entre la población local. Y vino luego una reacción terrible del propio reino
de Annam contra los misioneros y contra los obispos. Mataron incluso obispos, porque ya había una estructura eclesiástica allí. Eran sobre todo misioneros españoles. Uno de ellos, San Valentín de Berriochoa, que es uno de los patronos de Vizcaya. Pero también hubo misioneros franceses, y esto acabó motivando la persecución sangrienta, durísima, terrible y muy numerosa en cuanto a los mártires. Acabó motivando la intervención militar de España y Francia unidas, la España de Isabel II y la Francia de Napoleón III, que llevan a cabo una expedición militar a Cochinchina, se llamó, a mediados del siglo XIX, para poner a salvo no solo a los misioneros y obispos de origen europeo, sino también a los muchos cristianos locales, anamitas, que también estaban siendo eliminados. España se limitó a esto, a proteger la fe y la expansión misionera en lo que luego se llamará Indochina. Francia también va a sacar partido del asunto y es el origen de la colonización de Vietnam, de la creación de su colonia Indochina, que en realidad engloba 3 países posteriormente, ¿no? Vietnam, Laos, Camboya. Pero la introducción vino precisamente como una intervención a favor de la Iglesia y tratando de poner fin a estas masacres, torturas y demás de los misioneros españoles. De este tema, bueno, de algunos ejemplos nos va a hablar Carmen. Pues como dice Alberto, hoy vamos a hablar de Jerónimo Hermosilla y compañeros que fueron mártires del siglo XIX en lo que hoy sería Vietnam, que se llamaba antiguamente el Reino de Annam. Pío X tuvo el consuelo de beatificar el año 1906 a otro grupo de mártires. 4 de ellos derramaron su sangre en la persecución promovida en Annam contra los cristianos. Fueron estos los beatos obispos, Jerónimo Hermosilla y Valentín Berriochoa, el sacerdote Pedro Almato y José Can. Los 3 primeros eran miembros de la Orden de Santo Domingo. El beato Jerónimo Hermosilla nació en La Calzada, diócesis de Calahorra, el 30 de septiembre de 1800 y fue enviado a la misión del Tonquín el año 1828. Después de la muerte del beato Ignacio Delgado, fue nombrado para ocupar su puesto de vicario apostólico del Tonquín Oriental. El beato Valentín Berriochoa había ingresado de sacerdote a los 26 años de edad en la Orden de Santo Domingo y 5 años más tarde le hallamos ya en el Tonquín. Poseía un carácter sumamente amable y magnánimo, y todos se prometían de su talento hermosísimo. Por eso, a los 2 meses de su llegada, en junio de 1858, fue consagrado coadjutor del Vicariato Apostólico del Tonquín Central, venerable Melchor San Pedro, y cuando éste sufrió el martirio al mes siguiente, recayó en él todo el peso de tan difícil cargo. Como la persecución iba arreciando cada vez más, huyó el año 1861 de su vicariato al de Tonquín Oriental. Aquí, precisamente a una con el beato Hermosilla, el sacerdote Almato y José Can cayó en manos de sus perseguidores. A rastras los condujeron a la capital de la provincia y después de horribles torturas fueron ajusticiados los 3 españoles el 1 de noviembre. Aún habían concebido esperanzas de triunfar de la perseverancia del indígena. Vivo aún le rasgaron el cuerpo en pedazos y emplearon cuantos medios han podido inventar la ferocidad más inhumana. Por fin se convencieron de que eran vanos sus intentos y acabaron por decapitarle el 6 de diciembre. Como decía antes, San Valentín de Berriochoa es uno de los patronos de Vizcaya. Él era vizcaíno de Elorrio, muere muy joven. Hombre, para aquella época no tan joven, hoy en día nos parecería que es muy joven porque no tenía ni 35 años y ya había realizado toda esta carrera. Sus restos fueron recuperados. Bueno, lo que hay en Elorrio ahora mismo es una escultura yacente
que conmemora su sepultura y que es lugar de peregrinación. Tuvo desde pronto una gran repercusión en Vascongadas, precisamente por esta muerte y por toda la labor que había desarrollado en Asia, y por eso sigue teniendo una gran devoción de muchos de los precisamente de los habitantes de la zona, ¿no? San Valentín de Berrochoa, por tanto, aquí adquiere un protagonismo que supera incluso a la de su obispo, injustamente olvidado, porque este otro santo es más conocido. No nos ha contado Carmen, porque en la obra tampoco hay tiempo para ello, las torturas en que consistían, pero verdaderamente eran de un refinamiento espeluznante, lo que demuestra una vez más que indudablemente los mártires reciben una gracia especial para soportar el dolor y superar el miedo ante las próximas pruebas que se les están preparando para que apostaten. Siempre la finalidad es la misma, ¿no? Así que bueno, aquí tenemos otros dos ejemplos son cuatro ejemplos de mártires que nunca está de más recordarlos, porque son de los ejemplos más edificantes para un cristiano si llegase la hora de dar razón de nuestra fe, ¿no? Con esto pues pasamos enseguida a la tercera y última sección. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. Bueno, el magisterio hoy nos trae, María, un ejemplo de los primeros padres de la Iglesia. Precisamente tenemos a San Isidoro de Sevilla, que tiene una importancia inmensa en la historia de España, la España visigoda. Es uno de los que consolida la cultura y además lanza la idea de crear escuelas catedralicias en las diócesis de los obispos, como hizo él mismo en Sevilla. Y aquí no solo es magisterio, es que estamos yendo a las fuentes del magisterio. Y los padres de la Iglesia han sido muy respaldados por el magisterio reciente de los últimos papas, porque lógicamente a lo largo de los siglos el magisterio ha recurrido a los textos de los primeros padres, y el que cierra el ciclo de aquellos primeros padres de la Iglesia, concretamente de los llamados padres latinos, es San Isidoro. Así que no solo es magisterio, sino que es un magisterio primario. Dentro de las etimologías de San Isidoro de Sevilla y referente a la misa, dice: la misa es, en la celebración del sacrificio, el momento en que los catecúmenos son enviados fuera, al pronunciar el ministro la siguiente fórmula: si hay algún catecúmeno, salga fuera. Y de ahí el nombre de misa,
y es que no pueden asistir a los sacramentos del altar quienes todavía no son admitidos como regenerados. Se denomina así al sacrificio, como si dijéramos convertido en sagrado, porque mediante una mística oración se consagra en memoria de la pasión del Señor por nosotros. De ahí que por mandato suyo lo denominemos cuerpo y sangre de Cristo. Y aunque se trata de frutos de la tierra, por la invisible intervención del Espíritu de Dios, se santifican y se convierten en sacramento. Los griegos lo denominan Eucaristía, que se traduce en latín por buena gracia. ¿Y qué hay mejor que la sangre y el cuerpo de Cristo? En una celebración, sacramento consiste en realizar algo que debe entenderse con un significado concreto y que ha de ser recibido santamente. Sacramentos son el bautismo, el crisma, el cuerpo y la sangre del Señor. Y se llaman sacramentos porque, bajo su envoltura de cosas materiales, la virtud divina lleva a cabo en secreto el poder salvador de estos sacramentos. De ahí que su nombre tenga origen, bien sea en sus virtudes secretas, bien sea en su carácter sacro. En manos de la Iglesia, su acción es fructífera, porque, permaneciendo en ella el Espíritu Santo, realiza ocultamente el efecto de estos sacramentos. En consecuencia, sean buenos o malos los sacerdotes que en la Iglesia de Dios administran los sacramentos, por ser el Espíritu Santo quien místicamente les da vida y que en tiempos apostólicos se mostraba en sus obras visibles, ni sus frutos son mayores por los méritos del buen sacerdote que los administra, ni son tampoco menores porque los administre uno malo, ya que no es el que planta ni el que riega, sino Dios quien hace que crezca. 1 Corintios 3:7. Por eso en griego se le da el nombre de misterio, porque su actividad es secreta y enigmática. De la oblación que efectúan reciben su nombre los artotiritas. En efecto, ofrendan pan y queso, afirmando que la oblación que realizaron los primeros hombres consistía en productos de tierra y de las ovejas. Los acuarios solamente ofrecen agua en el cáliz del sacramento. A un tal aerio deben su denominación los aerianos, quienes rechazan la ofrenda de sacrificios en favor de los difuntos. Allí, en la ley antigua, inmolados los animales, eran ofrecidas hostias de carne y sangre. Aquí en el Evangelio se ofrece el sacrificio de la carne y sangre de Cristo, sacrificio que era figurado por aquellos animales. Allí, con la carne del Cordero, se celebra la Pascua. Aquí, nuestra Pascua, ha sido inmolado Cristo, 1 Corintios 5:7, que es el verdadero Cordero inmolado. Melquisedec, que ofreció en sacrificio de los frutos de la tierra al Señor, Génesis 14:18, figuró el reino de Cristo, que es verdadero Rey de justicia, y su sacerdocio. Y el sacramento de su cuerpo y de su sangre, esto es, la oblación del pan y del vino, se ofrece en todo el orbe de la tierra. Y no callan los testimonios de las Escrituras
que el sacramento del pan y del cáliz sería agradable a Dios en el holocausto, pues la figura de este sacrificio fue antes representada en el sacerdocio de Melquisedec, porque este sacerdote del Dios excelso, al bendecir a Abraham, ofreció al Señor en sacrificio pan y vino. Génesis 14, 18. En razón del misterio del futuro holocausto, pues por primera vez expresó él esto en figura del Hijo de Dios, a quien el salmista en persona del Padre habla así: antes del lucero le engendré. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 109, 3. Esto es, según el rito del tal sacrificio, sacrificio que Cristo plenamente verificó consumándolo en su pasión, y sacrificio que mandó también a sus apóstoles que se hiciese en conmemoración suya. Lucas 22, 19. Por consiguiente, ya no ofrecen los creyentes aquellas víctimas judaicas como las que ofreció el sacerdote a Aarón, sino como las que el mismo Melquisedec, rey de Salem, inmoló, a saber, el pan y el vino, que es verdaderísimo sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, del cual el mismo Señor dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Juan 6:57. El sacramento de este mismo sacrificio también ciertamente se muestra en Salomón por la inmolación del pan y del vino de este modo. La sabiduría se fabricó una casa, labró 7 columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino, preparó su mesa, envió sus criados, diciendo: quien sea párvulo, venga a mí. Y a los que no tienen juicio, los habla: venid, comed mi pan y bebed el vino que os he mezclado. Dejad la edad y viviréis, y caminad por las sendas de la prudencia. Proverbios 9, 1, 6. Por lo tanto, la sabiduría de Dios, Cristo, se hizo para sí una casa, a saber, la sacrosanta Iglesia, en la cual sacrificó las hostias de su cuerpo, en la cual mezcló el vino de su sangre en el cáliz del sacramento divino y preparó la mesa, esto es, el altar del Señor, enviando a sus siervos los apóstoles y los doctores a los necios, es decir, a todas las gentes que ignoraban al verdadero Dios, diciéndoles: venid, comed mi pan y bebed el vino que os he mezclado. O sea, tomad el manjar del santo cuerpo y bebed el vino que os he mezclado, es decir, recibid la copa de la sagrada sangre. Y que esta gracia la reciben los gentiles y los judíos, no la merecieron. Lo declara el profeta Isaías diciendo: esto dice el Señor Dios: he aquí que mis siervos comerán, y vosotros padeceréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros padeceréis sed. He aquí que mis siervos se regocijarán, y vosotros estaréis avergonzados. He aquí que mis siervos se regocijarán por el júbilo de su corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y aullaréis por la aflicción del alma,
y dejaréis vuestro nombre como maldición para mis escogidos, y el Señor Dios acabará contigo. Y a mis siervos, esto es, a los cristianos, los llamará con otro nombre, en el cual quien es bendecido sobre la tierra, bendito será de Dios. Amén. Isaías 65, 13, 16. Es pues muerto Israel y le sucede un pueblo de entre los gentiles. Se les quita a ellos el Viejo Testamento, a nosotros se nos da el Nuevo. Se nos concede a nosotros la gracia del saludable manjar y la copa de la sangre de Cristo, mientras ellos se secan de hambre y sed. Se da al nuevo pueblo otro nombre distinto, a saber, cristiano, y todas las cosas que se llevan a cabo proclaman la novedad de la gracia. Los que viven con perversidad en la Iglesia y no se retraen de comulgar, creyendo que con tales comuniones quedan limpios, deben saber que de nada les aprovechan para su regeneración. Pues dice el profeta: ¿qué motivo hay para que mi amado haya cometido en mi casa muchas iniquidades? ¿Acaso las carnes santificadas apartarán de ti tus maldades? Jeremías 11:15. Y el apóstol añade: examínese el hombre a sí mismo, y de este modo coma del pan y beba del cáliz. 1 Corintios 11:28. Bueno, magnífico San Isidoro siempre, desde luego. Es un referente en la cultura europea y dentro de la Iglesia como padre, desde luego, importantísimo. Yo me quedo con este comentario final en el que, hablando de la Eucaristía, que es la línea, el eje que conduce precisamente la sección de María desde hace mucho tiempo, aquí sin llegar a la tremenda frase de San Pablo de comer nuestra propia condenación si recibimos indignamente el sacramento, lo que nos dice San Isidoro, precisamente citando el Antiguo Testamento, es que de nada les va a aprovechar el recibir la Eucaristía si lo hacen indignamente, y que no vaya a pensar nadie que con eso queda limpio o fortalecido por la gracia, porque no le ha valido de nada, por no pasar al paso siguiente de San Pablo, que, una vez más, conviene recordar, nos dice que será nuestra propia condenación el recibirlo en esas circunstancias indignas. San Isidoro nos está contando lo mismo y además, como buen erudito que es, citando continuamente a los profetas, al Antiguo Testamento, llegando a una conclusión final muy interesante, ¿no? El pueblo de la alianza falló, podríamos decir. Ya no son ellos. ¿Quién es el nuevo pueblo de la alianza? ¿Con quién ha establecido Cristo la alianza? Con los cristianos. El cristianismo, sea de donde sea el pueblo en cuestión, sería como el sucesor del pueblo de Israel. Hay una nueva alianza a partir de ahí, porque Cristo nos ha dejado precisamente su presencia, su sangre, su cuerpo, para que comulguemos con Él y le sigamos a lo largo de la vida y después de ella. Si cumplimos sus mandamientos y especialmente el que Él nos dio como mandamiento nuevo. Buenas noches y gracias, María Ornedo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y gracias, Carmen Turdemontis. Buenas noches y muchas gracias. Y recordar a nuestros oyentes que nos pueden escribir al correo del programa historiadelaiglesia@radiomaria.es. Dar las gracias además por los correos que recibimos, que la verdad que nos animan muchísimo. Y luego también decirles que pueden encontrarnos en el podcast de Radio María y en Spotify y en Apple Podcast. Buenas noches a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.
Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.